Perdón, hermanos. Ok, parece que ahora sí estamos por Facebook Live y también estamos por la radio. Estamos transmitiendo de una manera simultánea, hermanos. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Uh, Hermanos, hermanas, amigas y amigos, les saluda Uriel de la Rosa, miembro de la Iglesia de Cristo, que se reúne en el 1014 de la South York Road, en West Palm Beach, Florida, ¿verdad? El código postal es el 33415. Estamos transmitiendo en vivo, como les dije anteriormente, ¿verdad? Una vez más desde Boynton Beach, Florida, ¿verdad? Que es el lugar donde estoy residiendo. Y les decía, estamos transmitiendo por la radio, internet, mensajes de amor para salvación, ¿verdad? Y también por Facebook Live. Facebook Live, ¿verdad? A través de la página de mensajes de amor para salvación también, ¿verdad? La página de Facebook. El mensaje que estamos transmitiendo se titula ¿Quién es Jesús?, ¿verdad? Hoy es la parte 10. No, perdón, la parte 11. ¿Quién es Jesús? Parte 11. Y hoy vamos a ver cómo en realidad era Jesús, ¿verdad? Cómo era en realidad Jesús. Antes de iniciar, vamos a tener una oración. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro, te damos gracias por las bendiciones que recibimos, porque nos has dado la oportunidad de ver un día más, Señor, y porque todas las cosas llegaron a bien en este día. Te pedimos que nos ayudes en estos momentos que tenemos este estudio, que haya claridad en lo que se quiere expresar, Señor, para que a mis hermanos, a mis amigas y mis amigos entiendan el mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios que tenemos en estos momentos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones, David. Gracias por tomarte tu tiempo para estar viendo este programa. Es primera vez que lo hacemos, hermanos, y bueno, esperemos que todo salga bien. Les decía, vamos a hacer una pequeña pausa. De hecho, desde ayer tuvimos la primera parte de este estudio, ¿verdad? Cómo era en realidad Jesús. Vamos a hacer una pausa del estudio que hemos venido haciendo, que es el estudio detallado, lectura y estudio detallado del libro de Lucas, de uno de los evangelios, ¿sí? Como cristianos, hay un aspecto muy importante que tenemos que reconocer, ¿verdad? Jesús lo es todo para nosotros, como cristianos, ¿verdad? Jesús es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Jesús es el medio, de hecho es el medio por el cual Dios se comunica con nosotros, ¿sí? Eso lo encontramos ahí en la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 1. Si tú puedes y si tienes oportunidad, abre tu Biblia, acompáñame. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Y dice de la siguiente manera, ¿verdad? Dice: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Sí? Una vez más, el versículo 2 del capítulo 1, en estos últimos días Dios nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Hermanos,
Jesús es todo para nosotros, toda nuestra vida, toda la vida del cristiano gira en torno a Jesucristo. Él es nuestro máximo ejemplo a seguir. En Él están depositadas nuestras miradas, nuestra fe, nuestra esperanza, ¿verdad? De hecho, ser como Él es nuestro objetivo, ¿verdad? Como dice Pablo ahí en los Corintios, tener la mente de Cristo. Esto obviamente no se logra de la noche a la mañana, ¿verdad? Es un proceso de ir madurando poco a poco, ¿verdad? Es nuestro líder, ¿verdad? Es a quien tenemos que imitar, ¿verdad? Como les dije anteriormente, nuestras miradas están en Él y es a quien tenemos que imitar. Pero para conocerlo tenemos que ir a la fuente de información, ¿sí? Tenemos que ir directamente a la fuente de información donde encontramos la vida de Jesús y esa fuente de información es la Biblia, ¿verdad? Concretamente los evangelios, en específico, bueno, los libros, concretamente los evangelios, perdón, los libros de Mateo, Lucas, Marcos, Juan. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí vamos a encontrar cómo es en realidad Jesús, ¿sí? Una vez que tengamos esa información, la tenemos que estudiar, la tenemos que comprender, ¿verdad? Y una vez que la entendamos y la comprendamos, pues vamos a empezar esa información a utilizarla, ¿verdad? Vamos a empezar a imitarle. En este estudio vamos a encontrar algunas características de cómo fue Jesús, ¿verdad? Algunas de ellas son, bueno, Jesús es un personaje amoroso, compasivo, ¿verdad? Jesús oraba constantemente, contemplativo. Jesús aceptó el rechazo, desarmaba oponentes. Jesús era un personaje que no tenía temor, ¿verdad? Un personaje decidido, ¿sí? Fue una persona sumamente lógica. Era una persona que razonaba bastante, Jesucristo, ¿sí? Una persona que hacía mucho uso de la lógica. Hermana Lourdes Saracena, gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Dios te bendiga. Les decía, era una persona sumamente lógica, una persona directa, ¿sí? Una persona que no se andaba con rodeos, ¿verdad? Lo que tenía que decir, lo decía, ¿verdad? Era una persona, Jesús, que minimizaba las emociones. ¿Y qué quiero decir con eso? Bueno, una persona que tenía una capacidad de gobernar esas emociones, esos instintos, ¿verdad? Que carnalmente tenemos como seres humanos. No estoy diciendo que las emociones y los instintos sean malos. Estas emociones y estos instintos son lo que somos, ¿verdad? De esta manera fuimos creados. Pero de hecho es una característica muy importante que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Tener la capacidad de gobernar, ¿sí? Nuestras emociones, ¿verdad? Era un personaje que constantemente hacía uso de las escrituras, ¿verdad? Constantemente refería a las escrituras. Bien, estas son una de las características que ya vimos el día de ayer, ¿verdad? Ahorita vamos a ver, bueno, no las vimos todas el día de ayer, ahorita vamos a ver algunas de estas características. Pero déjenme decirles algo, el concepto popular que tienen de Jesucristo, a veces es diferente a lo que en realidad dicen los evangelios sobre nuestro Señor. El concepto de la gente, inclusive dentro del mundo cristiano,
es algo diferente a lo que verdaderamente los evangelios dicen al respecto. Déjenme les doy algunas características que la gente cree que tiene Jesús, ¿verdad? Dicen que Jesús es un personaje muy tolerante, ¿verdad? Es un personaje muy flexible. Es un personaje que no le gustaba la confrontación, ¿verdad? ¿No? Todos en paz, todos tranquilos, no hay problema. A eso se refiere, ¿verdad? Es un personaje que es políticamente correcto. O sea, esta frase quiere decir que nunca ofendía a nadie, ¿verdad? No se preocupaba por no hablar de tal manera que causaba que otros se ofendieran, ¿verdad? Eso es ser políticamente correcto. Un personaje plural, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que no importa cómo te aproximes a él, lo importante es lo que tú hagas, lo hagas genuinamente, ¿verdad? Lo hagas de corazón. No importa qué creas, pero si tú lo haces de corazón y si lo haces genuinamente, esa adoración va a llegar a Dios, ¿sí? Vamos a ver si verdaderamente era esa una característica de nuestro Señor Jesucristo. Hermano Joel Pérez, saludos. Ok, les decía, vámonos a las escrituras, ¿sí? No debemos de permitir que el hombre nos diga quién es Jesús, ¿verdad? Inclusive, vámonos hasta el extremo, ¿verdad? Yo te estoy dando este estudio. Bueno, no me creas, ¿sí? No aceptes lo que estoy diciendo, ¿verdad? Estudia. Por eso te estamos leyendo la Biblia, por eso estamos dando algunas citas, apúntalas y estudia la palabra de Dios, ¿verdad? Estudia las escrituras. Verifica por ti mismo, ¿sí? Y esto es de vital importancia, ¿verdad? Estudiar la Biblia, estudiar los evangelios para saber, ¿sí?, cómo fue en realidad Jesús, ¿sí? Imagínate que estás viviendo en la época en que nuestro Señor Jesucristo estuvo en este mundo, ¿verdad? Hace 2000 años. ¿Sí? Imagina que estás dentro de la multitud que lo seguía, ¿verdad? ¿Y qué verías en Jesucristo? ¿Sí? ¿Qué verías? Eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿verdad? Y ese es el objetivo del estudio que estamos llevando a cabo, del estudio de Lucas, ¿sí? Con el estudio se da con el objetivo de descubrir quién es Jesús, ¿verdad? Quién en verdad era, cómo era. Ok, ayer vimos algunas características, ¿verdad? Jesús, vimos que Jesús era un personaje amoroso, compasivo. Tenemos esa característica de él. Tenemos amor al prójimo, ¿sí? Tenemos compasión por el prójimo. La gente, no, ese es el prójimo, la gente. La gente nos importa, miramos por ella, ¿sí? Como lo vimos ayer, es una característica que tenía nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Otra característica que vimos ayer era que es un personaje que oraba constantemente. Y la tenemos como hombres, como cristianos. Imitamos a nuestro Señor Jesucristo en esta manera de cómo Él era, que era un personaje que oraba constantemente, ¿sí? Y junto con esta característica hay otra más, ¿verdad? Que era un personaje sumamente contemplativo. ¿Qué quiere decir esto? Reflexivo, ¿verdad? Un personaje que se retiraba constantemente a solas, buscaba siempre estar a solas con el objetivo de reflexionar, con el objetivo de meditar. Vimos también que él aceptaba el rechazo, ¿sí? De hecho, él quiere que todos le acepten, ¿verdad?
que todo ser humano se salve, pero no va a ser así, ¿verdad? Porque al final de cuentas la decisión está en los seres humanos, ¿verdad? Nosotros hemos decidido y hemos aceptado a Jesucristo como cristianos, hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador, pero hay personas, hay gentes que han oído el Evangelio y la decisión a la que han llegado es un rotundo no, ¿verdad? No han aceptado el mensaje, no han aceptado la palabra, el Evangelio. Entonces él reconocía eso, él aceptaba el rechazo, él sabía que no todas las personas o no todos la gente que lo estaban siguiendo lo iba a aceptar. De hecho, a la larga, el pueblo judío rechazó de una manera, se puede decir, rotunda, ¿verdad?, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Rechazó a nuestro Señor Jesucristo. Otra característica que tenía nuestro Señor Jesucristo era que tenía una capacidad de desarmar a sus oponentes. Llegaban a hacerle preguntas, lo que decimos preguntas capciosas, y él de una manera, a veces hasta sin hablar, los desarmaba, ¿verdad? Los desarmaba y a las personas, a sus oponentes, simple y sencillamente se retiraban. Ahí lo encontramos en este ejemplo, sí se los voy a dar, de Juan 8, ¿verdad? San Juan 8. Juan 8 del 1 al 11. Juan capítulo 8. ¿Sí? Del 1 al 11. ¿Sí? Aquí está, ¿verdad? Dice que está en el templo y todo el pueblo viene a él, ¿verdad? Y en el versículo 2. Y él estaba sentado enseñando. Cuando los escribas y los fariseos le llevan una mujer sorprendida en adulterio y la ponen en medio, ¿sí?, del área donde Jesús estaba enseñando. Y le dicen: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Dice: y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues, qué dices? Querían atraparlo, ¿verdad? Querían hacerlo caer en un error. Y aquí vemos de qué manera desarma a los oponentes, ¿verdad? Aquí vemos qué hace para desarmarlos. Dice el 6, mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. ¿Sí? O sea, él no hablaba, simplemente se inclinó y estaba escrito. Y como estaban insistiéndole, ¿sí?, vemos que Jesús está como escribiendo algo en el suelo con el dedo, y como insistieran en preguntarle, dice, se endereza y les dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Comúnmente aquí entendemos cuando escuchamos, o algunas gentes entienden cuando escuchan relato de la mujer adulta, entienden que no debemos de juzgar, ¿sí? Si tú estás libre de pecado, juzga, ¿verdad? Eso es lo que quiso decir Jesús. Pero ¿en verdad quiso decir Jesús eso? Vamos a analizarlo, ¿verdad? Un poquito. Vamos a ver las verdaderas causas por las que esta mujer se salvó de ser apedreada, ¿verdad? Y vamos a ver de qué manera Jesucristo desarmó a los oponentes. Más ni siquiera habló, ¿verdad? 2, 3 frases y la gente que estaba ahí con el objetivo de matar a esta mujer simple y sencillamente se
retiró. Pero es que había algunos aspectos de carácter legal muy importantes aquí, ¿sí? El primero, número 1, Deuteronomio 19:15 dice que para vida de acusar a alguien, ¿sí?, debía de haber 2 o más testigos, ¿verdad? Para vida de acusar a alguien debía de haber 2 o más testigos. O sea, no uno, no, 2 o más testigos. Parece que el relato, si nos ponemos a leerlo, no aparecen por ningún lado los testigos. No hay testigos, ¿sí? Otro, número 2, era requerimiento cuando eran presentados, ¿sí? Era requerimiento que estuvieran los 2 acusados, la mujer, en el caso de adulterio, la mujer y el hombre, ¿sí? Eso lo encontramos en Levítico 20:10. Y aquí vemos que no solamente presentan a la mujer. ¿Cómo está eso, verdad? O sea, desde el punto de vista legal, si estaban cometiendo 2 graves errores aquí, ¿sí? 2 graves errores aquí, ¿verdad? Porque, pues, ¿dónde están los testigos? ¿Dónde está el acusado? ¿Sí? Entonces, todo eso ve nuestro Señor Jesucristo, todo eso está observando, ¿verdad? Otra cosa muy importante, número 3, es que ahí en Deuteronomio 17:7 se nos dice que una vez que se alzaba el veredicto, que se acusaba, que se declaraba culpables a estas personas, pero tanto a la mujer como al hombre, ¿sí?, los primeros en lanzar las piedras eran los testigos principales. Es más, vamos a verlo, hermano. Vamos allá a Deuteronomio 17:7. Deuteronomio 17:7. Dice de la siguiente manera, dice, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal, ¿sí?, de en medio de ti. ¿Sí? Entonces aquí vemos 3 cosas muy importantes, ¿verdad? Por eso nuestro Señor Jesús lanza esta en el 7, ¿verdad? Por eso les dice, el que de vosotros esté sin pecado, él de manera sobrenatural sabía de estas personas, sabía que estaban mintiendo, ¿sí? Y ellos sabían que Jesús sabía, ¿verdad? Entonces, cuando él dice estas palabras, ¿qué fue lo que pasa inmediatamente? ¿Sí? El versículo 9, en el versículo 9 lo vemos, ¿verdad? Dice, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Sí se fijan de qué manera, qué capacidad tenía nuestro Señor Jesucristo para desarmar a sus oponentes de argumentos? Y lo después, el 10, ¿verdad? Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, o sea, se paró nuestro Señor Jesús con una tranquilidad con la que había estado desde que se inicia este relato, ¿verdad? Le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Sí? ¿Ninguno te condenó? Estas 2 frases indican, ¿sí?, claramente lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Simple y sencillamente le está diciendo nuestro Señor Jesucristo, mujer, ¿dónde están los testigos? Los que te acusaban, los que te iban a apedrear, ¿sí? ¿Se han ido? ¿No te han acusado? Dice la mujer, no, ninguno me acusó. Y lo que dice Jesús, bueno, yo tampoco te condeno, en otras palabras, yo tampoco te acuso, porque yo no tengo evidencia de lo que dicen que tú has hecho, ¿verdad? Yo no tengo evidencia, ¿verdad? Y sí le da una advertencia, ¿sí? Vete, ¿sí?, y no peques
más. ¿Sí? Si se fijan de qué manera tenía esa gran capacidad que tenía nuestro Señor Jesucristo de desarmar a sus oponentes, ¿verdad? También vemos otra característica, ¿verdad? Era un personaje que no tenía temor, ¿sí? Eso lo vemos ahí en Mateo 10. Abran sus Biblias si pueden, hermanos. Mateo 10 del 16 en adelante, ¿verdad? Mateo 10 del 16 en adelante. Mateo 10. Sí, miren los consejos que les da a sus discípulos, ¿verdad? Siempre tenemos en mente o siempre comparamos a nuestro Señor Jesucristo como un cordero, ¿verdad? Pero nuestro Señor Jesucristo era un hombre decidido, que no tenía temor. Aquí miren los consejos que les da a sus apóstoles, ¿verdad? Ahí en el capítulo 10, ahí empezando con el 16 en adelante, ¿verdad? A ver, aquí dice, por ejemplo, el 16 dice, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Y miren el consejo que le da, ¿verdad? Sed prudentes como serpientes y sencillos como paloma, ¿verdad? Dice, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. ¿Sí? Sí, ahí en el 21, ¿verdad? En el 21 dice, el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Dice el 23, cuando os persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. ¿Sí? Es un personaje que sabía, nuestro Señor Jesucristo sabía que su mensaje iba a causar un cambio radical en este mundo, total, ¿sí? Un cambio de una manera increíble, por decirlo así, ¿verdad? Y eso, aquí está hablando, ¿verdad? Todo por qué peligros iban a pasar sus apóstoles, ¿verdad? Pero dice, no teman, ¿sí? Efectivamente, va a haber peligros. Allí en el versículo 34 del mismo capítulo 10, dice, no penséis que he venido para traer paz en la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Sí? Wow, ¿qué estamos oyendo aquí? Entonces, ¿por qué ahí en Lucas dice, pasan los hombres? ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Bueno, la paz de la que está hablando Lucas ahí, ¿sí? La paz de la que está hablando el ángel a los pastores, es una paz espiritual, ¿verdad? Aquí estamos viendo cómo el evangelio iba a causar muchos controversia, ¿verdad? En el mundo, cómo iba a ser causa de división, ¿verdad? Ahí el 35 dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, ¿verdad? Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Sí, finalmente ahí en el 40 está la recompensa, ¿verdad? Dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe, a mí recibe al que me vio. ¿Sí? Entonces, como vemos aquí, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo era un personaje que no tenía temores, era un personaje, un hombre decidido, ¿sí?
Era un personaje decidido. Ok, abran sus Biblias ahí en el Mateo 21:12, ¿verdad? También, Mateo 21:12. Dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Visualicen este hecho, hermanos, ¿sí? Jesús, el Cordero, ¿sí?, que quita los pecados del mundo, en pleno patio de la iglesia, ¿sí?, echando fuera, ¿sí?, con decisión y con valor a todos los que estaban teniendo vendimias ahí alrededor del templo, ¿verdad? Volcando sillas, expulsando a todos, ¿verdad? Volcando sillas, mesas de los cambistas, ¿verdad? De las personas que vendían palomas. ¿Sí me entiendes a lo que me refiero? ¿Sí comprendes y entiendes qué quiero decir? Que era un hombre que no tenía temor, un hombre decidido, un hombre valiente. Nosotros vamos a hacernos esta pregunta: ¿cómo somos? Gracias a Dios, ahorita estamos viviendo en tiempos de paz, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si las cosas cambian, las cosas se tornan? ¿Cómo serías tú? ¿Cómo sería yo? ¿Sí? Debemos de meditar en esto, hermanos. Otra característica: el Señor Jesucristo constantemente corregía errores. Constantemente corregía errores. Y vámonos ahí a Mateo 15. Mateo 15, 1 al 14. ¿Sí? Dice de la siguiente manera, dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra propia tradición? ¿Qué quiere decir aquí nuestro Señor Jesucristo? Aquí los fariseos y los escribas estaban acusando a sus discípulos, ¿sí?, de que estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Y todos sabemos que para ellos las tradiciones eran muy importantes, ¿verdad? Es más que la ley, ¿sí? Ellos le daban una importancia tremenda a las tradiciones de sus antepasados, ¿verdad? De los antepasados de los fariseos y de los escribas, ¿verdad? Y le daban más importancia a la ley. Y aquí están acusando a los discípulos de Jesús de que está quebrantando esas tradiciones. Pero miren lo que les dice el Señor Jesucristo. Me dices, dice el Señor Jesucristo, me dices que yo estoy quebrantando las tradiciones. Dice, ¿y qué de ustedes cuando quebrantan un mandamiento de Dios por su tradición? ¿Sí? Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo corrigiendo el error, ¿verdad? Corrigiendo a las personas, corrigiendo a sus oponentes. Hermanos, la doctrina es importante, ¿sí? Conozcamos aquello en lo que creemos. Es muy importante, hermanos, conocer, ¿sí? Conocer aquello en lo que creemos, para poder defendernos, para poder dar una defensa de acuerdo a las escrituras de aquello en lo que creemos. Y aquí eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Está
corrigiendo el error de estos fariseos. O sea, ustedes me dicen que mis discípulos están quebrantando sus tradiciones, pero ¿qué me dicen de ustedes que están quebrantando la ley? Y eso era mucho más importante, ¿verdad? ¿Y de qué manera estos fariseos estaban quebrantando la ley? Bueno, pues aquí vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice el 4, dice, porque Dios mandó diciendo, es un mandamiento, todos lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. ¿Sí? Es un mandamiento que dice que tiene la ley, ¿verdad? Pero miren cómo estaban fallando ahí estos escribas o las tradiciones de estos fariseos. Dice, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no he de honrar a su padre o a su madre. ¿Sí? Esa era la tradición que hacías. Yo no tengo necesidad de honrar más a mis... Esa es la tradición de los fariseos, ¿verdad? No tengo necesidad de honrar más a mi padre y a mi madre, siempre y cuando tenga dinero, ¿sí? Porque mi ofrenda es para Dios. Entonces, no te voy a mi padre y a mi madre no lo voy a honrar. Pero miren lo que les dice nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Ahí en el 6 les dice, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y luego miren las palabras, hermanos, las palabras que está utilizando nuestro Señor Jesús en el 7 les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. ¿Sí? Jesús constantemente, ¿sí?, corregía el error. Y él sabía que lo iban a rechazar, ¿verdad? De antemano. Sabía que lo iban a rechazar. Ahí en el 12, ahí mismo en el 15, hermanos, síganle, ahí en el 12. Dice, entonces acercándose de todo esto que estaba hablando nuestro Señor Jesús, estaba causando muchas molestias, ¿sí?, entre los fariseos, ¿verdad? Y dice el 12, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo, fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se preocupó, dijo, ay, se están ofendiendo estos fariseos, no vamos a ir a disculparnos, ¿verdad? Porque a lo mejor hablamos de más, o a lo mejor dijimos algo que no está correcto, ¿verdad? Los ofendí. No, vamos a ver qué dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Y miren lo que dice el 14, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. ¿Sí? Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Y luego Pedro pensaba que lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo era una parábola, ¿verdad? Y le pregunta, a ver, explícanos esa parábola, le dice Pedro, y también una reprimenda para Pedro, ¿verdad? ¿También vosotros sois aún sin entendimiento? Y ya les explica qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Ya dice que no lo que entra en la boca va al vientre, o sea, está hablando sobre lo que los fariseos estaban acusándolos de no lavarse las manos, ¿verdad? Antes de comer, y aquí dice, a eso se refiere nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Dice, pero fíjense lo que verdaderamente contamina al hombre, ¿verdad? Lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. ¿Sí? Ahí hablan el 19, ¿verdad? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, ¿sí?, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Se dan cuenta, hermanos?
Se dan cuenta cómo nuestro Señor Jesucristo siempre tenía a corregir errores. Vamos a pasar a otra característica. Nuestro Señor Jesús, ¿cuánto tiempo nos queda? 15 minutos, hermanos. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Nuestro Señor Jesús era un personaje, una persona sumamente racional, una persona que utilizaba mucho la lógica, ¿verdad? Eso lo encontramos, de hecho, desde los 12 años, ¿sí? Encontramos esa característica en Jesús. Ahí en Lucas 2, 46 y al 47, Lucas 2, Lucas 2, 46 al 47 dice de la siguiente manera, hermanos. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿verdad? Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas, ¿sí? Desde los 12 años, ¿verdad? Tenía esa gran capacidad, ¿verdad? Un personaje muy racional, un personaje que usaba mucho la lógica, que pensaba mucho las cosas, pensaba qué es lo que iba a decir, ¿verdad? Allí en Mateo 13, hermanos, no, perdón, Mateo 3, es capítulo 3, Mateo 3. Aquí estamos viendo sobre el bautismo de Jesús, Mateo 3 del 13 al 15, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. ¿Sí? Aquí básicamente está diciendo Juan el Bautista, yo un hombre de pecado, ¿sí? Te voy a bautizar a ti que no tienes pecado. Dice, ¿cómo es eso? Perdón, yo debería de ser bautizado por ti. Pero, ¿qué quiere decir Jesús con estas palabras? Pues básicamente quiere decir lo siguiente, el mensaje de Juan el Bautista es un mensaje que fue dirigido a todo el pueblo judío, ¿verdad? Era un mensaje, digámoslo así, de transición, ¿verdad? Era un mensaje que para que la gente se enfocara en el Mesías, para que la gente se enfocara en el reino que había de venir, ¿verdad? Y ese mensaje iba acompañado del bautismo, el bautismo para arrepentimiento, ¿verdad? El bautismo para arrepentimiento ya no lo tenemos en estos tiempos, nada más fue por un breve periodo, ¿verdad? Que estuvo vigente. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Señor Jesucristo no se somete al bautismo? ¿Qué ejemplo te da a ti y me da a mí? ¿Sí? ¿Sí? No someterse a un mensaje ordenado por Dios, ¿sí? Y a un bautismo ordenado por Dios, ¿verdad? No someterse, ¿sí? Como hombre. ¿Qué hubiera pasado? ¿Sí? Entonces, por eso dice, es necesario, ¿sí? Para que se haga justicia, ¿sí? Es necesario que tú me bautices. Y fue lo que hizo Juan, ¿verdad? Lo bautizó. Ahí en Mateo 4, aquí adelantito, ¿verdad? Mateo 4, del 1 al 11. No lo vamos a ver muy detalladamente, pero aquí está hablando sobre la tentación, ¿verdad? Aquí está viendo, vemos, qué argumentos tiene el diablo, ¿verdad? Para atacar
y de qué manera ataca a nuestro Señor Jesucristo. De Mateo 4, del 1 al 11. Sí, aquí está hablando de la tentación. Lo ataca con 3 argumentos, el diablo a Jesús, ¿verdad? 3 argumentos. Y en los 3 argumentos Jesús le responde, ¿sí? Pero le responde de una manera tan magistral que al diablo no le queda más que retirarse, ¿verdad? La primera de ellas, cuando le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ¿verdad? Y inmediatamente nuestro Señor Jesucristo con la Biblia, ¿sí? Refuta, ¿verdad? Rechaza, le contesta este argumento al diablo, ¿verdad? Que le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí? En otras palabras, lo físico, las necesidades físicas, que sí las tenemos, hermanos, ¿sí? Todos tenemos necesidades como seres humanos y mientras estemos vivos, ¿verdad? Acuérdense de los instintos. Los instintos son reacciones naturales del hombre, ¿verdad? Que no son actividades, simplemente las realizamos, las llevamos a cabo, ¿verdad? Comer, pues tenemos hambre, todo con el objetivo de lograr la supervivencia de nosotros, ¿verdad? Comer, respirar es un instinto, ¿verdad? Tomar agua es otro instinto. Ahí básicamente el Señor Jesucristo le está diciendo, no, esto no es muy importante, esto no es tan importante. Dice, lo más importante es la palabra de Dios. Lo más importante es escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Es básicamente lo que está diciendo ahí nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y de esa manera deja desarmado al diablo, ¿verdad? Y después sale con 2 argumentos más, ¿verdad? El segundo es el que le dice, échate abajo, ¿sí? Porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Fíjense, aquí es muy importante notar cómo el diablo le sabe las escrituras, ¿sí? El diablo sabe de la Biblia, ¿sí? Y una vez más, nuestro Señor Jesucristo, utilizando la Biblia, ¿sí? Le dice, no es escrito está también, no tentarás, ¿sí? Al Señor tu Dios. La tercera tentación, ¿verdad? Cuando lo lleva a un monte muy alto, ¿verdad? El diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dice, todo esto te voy a dar si me adorares, ¿verdad? ¿Qué le contesta a Jesús? Otra vez la Biblia, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí vemos de qué manera nosotros podemos ejercer control, ¿verdad? Sobre nuestras tentaciones, sobre nuestras emociones, ¿sí? La Biblia, la palabra de Dios, estar constantemente estudiándola, entendiéndola, comprendiéndola, ¿sí? Para así poder resistir caer, ¿sí? En las redes del diablo, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Usa mucho de la lógica de su poder, es muy racional para poder responderle al diablo, ¿verdad? Y vemos también cómo hace uso de las escrituras, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. Hay en Mateo 12, del 1 al 8. ¿Cuánto me queda? 7 minutos. Yo creo que nada más vamos a ver esto y después continuamos la próxima semana, hermanos. Mateo 12, del 1 al 8. Mateo 12. Dice de la siguiente manera. Dice, en aquel tiempo, voy a leerlo, hermanos, del 1 al 8. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer.
Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Dice: pues yo os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. ¿Sí? Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí da tres argumentos, hermanos, para defenderse en contra de lo que los fariseos lo estaban acusando, ¿verdad? Tres argumentos. Vamos a ver si libramos, hermanos. Tenemos 5 minutos. El primer argumento para defenderse que usa nuestro Señor Jesucristo es el que encontramos ahí en el 3. ¿Sí? Este tipo de argumento lo usan mucho las personas que entran en debate, ¿verdad? Lo usan mucho para defenderse, ¿verdad? Y consiste en lo siguiente, ¿verdad? Les refieren, la persona que se está defendiendo le refiere a una persona que es muy querida para ellos, ¿sí? Muy respetada para ellos, y que ha cometido un acto parecido del acusado, ¿sí? Pero ellos ignoran eso que ha hecho esta persona, ¿sí? Y sin embargo atacan lo que el acusado está haciendo. Voy a volver a repetírselos, ¿verdad? Para entenderlo mejor. El argumento es el siguiente. Los judíos, para los fariseos, personaje, David, sí, era un personaje muy reverenciado por ellos, muy querido, muy respetado. Sí, lo tenían en alta estima. ¿Sí? Bueno, David hizo algo parecido. Ese relato lo encontramos ahí en Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Primera de Samuel, ¿verdad? Lo encontramos. Este relato que está utilizando nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él está... ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo David? David estaba sufriendo persecución y estaba huyendo de Saúl, ¿verdad? Entonces, durante el tiempo de la persecución, tuvieron bastante hambre y entran a la casa de Dios, ¿verdad? Comen los panes de la proposición y estaba prohibidísimo, ¿verdad? No les era lícito, comer los panes de la proposición, ¿verdad? Y sin embargo, lo hizo. ¿Sí? Sin embargo, lo hizo. Y no pasó nada. No pasó nada. ¿Sí? Y eso es lo que está diciendo. ¿Cómo a David no lo juzgan tan fuerte? ¿Sí? Como están juzgando a mis discípulos. ¿Sí? Que pasan por un sembradío y empiezan a arrancar espigas para comer. ¿Sí? Los dos hicieron lo mismo, pero a David no lo juzgan, ¿sí? A David no lo atacan como están atacándome a mí y a mis discípulos. ¿Sí? Ese es el primer argumento que da nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? O sea, que ellos no utilizan la misma vara para medir, como decimos por acá, ¿verdad? No utilizan la misma vara para medir. Ok, hermano, o sea, yo creo que la próxima clase, primero Dios, terminamos con este argumento. Hay mucho más. Aquí sí vamos a detenernos un poquito, ¿verdad?
en esta característica en el Señor Jesucristo, que dice que Jesús era un personaje muy lógico, que usaba mucho la lógica, ¿verdad? Personaje muy racional. Y nosotros tenemos que imitarle, hermanos. Nosotros, acuérdense que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que somos, los hombres tenemos capacidades insospechadas, ¿verdad? Tenemos capacidad para aprender, capacidad para superarnos, capacidades insospechadas para hacer muchas cosas. Pongámonos a aprender, estudiemos las escrituras, conozcamos de ella, para así poder hacer uso de ellas cuando se nos requiera. Pues bien, hermanos, esto ha sido todo por hoy. No terminamos con la clase. Vamos a continuar el próximo martes, ¿sí? En punto de las 7, tiempo del este. Que vienen siendo, ¿qué será? Las 6, tiempo del centro, ¿verdad? Entonces, hasta la próxima semana, con el favor de Dios. ¿Sí? Martes en punto de las 7. Que el Señor les bendiga, hermanos.